En esta oportunidad vamos a hablar del sistema auditivo. El sistema auditivo forma parte del octavo nervio craneal, el nervio craneal vestíbulo coclear o estatoacústico, donde tiene un componente vestibular, donde están los canales semicirculares y el utrículo y el sáculo, y luego la parte coclear del octavo nervio craneal encargado de la audición. El sistema auditivo es el órgano encargado de la percepción de los objetos y de los sucesos a través de los sonidos que se producen. El sonido son vibraciones de las moléculas en el aire que estimulan este sistema auditivo. Los humanos tienen una capacidad auditiva muy limitada, oyen únicamente vibraciones moleculares que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hz. Estamos hablando de ciclos por segundo. ¿Cuáles son las características del sonido? Vamos a tener una dimensión física y una dimensión perceptiva. Cuando hablamos de dimensión física, hablamos de amplitud, la primera característica, que es el valor máximo de una magnitud que varía periódicamente. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de intensidad o volumen, que es el grado de energía de un agente natural o mecánico. La segunda característica es la frecuencia. La frecuencia son las veces que se repite un fenómeno en una unidad de tiempo, que en la parte de percepción se corresponde al tono, que es el grado de elevación de un sonido o de la voz humana. La última característica es la complejidad. La complejidad física se corresponde a los componentes que están dentro de un sonido o los diferentes elementos que lo componen. Cuando hablamos de eso, desde el punto de vista de percepción, hablamos de timbre, que es la cualidad que distingue un sonido de otro, aunque tengan igual altura e intensidad. Vamos a ver como segundo punto la anatomía. El sistema auditivo en la parte externa se va a corresponder al conducto auditivo externo, que luego el conducto auditivo externo va a estar, digamos, por el pabellón auricular, por la oreja, está cubierto en esta parte. Ahí es donde empieza a captarse las diferentes ondas sonoras que van a estimular el sistema auditivo. Este sistema auditivo está dentro de un área que se llama el peñasco del hueso temporal. El peñasco del hueso temporal es una estructura hueca y dentro de él están las primeras estructuras que vamos a evaluar en el sistema auditivo. Aquí tenemos los diferentes componentes. Tenemos el conducto auditivo externo o oído externo, el conducto auditivo medio u oído medio y el conducto auditivo interno o laberinto o oído interno. En el oído externo vamos a tener la primera estructura que vemos en la parte externa es la oreja. Aquí tenemos parte de la oreja que es el hélix, el antihélix. Aquí no vemos el trago, vemos el antitrago, y aquí vemos en el humano el conducto auditivo externo, que está lleno de ciertas vellosidades, ciertos pelitos, y además de eso lleno de una estructura o de una sustancia que recubre las paredes, que le sirve de protección ante alguna noxa externa. En el humano tiene esta característica donde esa estructura que se llama cerumen trata de salir. En el humano, a diferencia de algunos animales, el conducto auditivo externo va de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. La parte final del conducto auditivo externo tenemos la membrana timpánica, que choca el sonido a esta estructura para estimular unos huesos que están en el conducto auditivo medio u oído medio,
que son lo que se llaman la cadena de huesecillos. Esta cadena de huesecillos son unos huesos, los más pequeños que tenemos en el cuerpo, son los del mismo tamaño de cuando nosotros nacimos, nunca crecen, donde de afuera hacia adentro tengo el martillo, luego el yunque y finalmente el estribo. El estribo va a tener una forma ovalada y va a conectarse directamente con una membrana que es la membrana oval, para luego transmitir ese sonido o ese estímulo físico hacia el conducto auditivo interno, o sea, hacia lo que conocemos como el laberinto. Aquí vemos la imagen más agrandada del oído medio. Aquí tenemos el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Esta estructura está unida o está conectada con la parte superior y externa de la cavidad oral a través de lo que conocemos la trompa de Eustaquio. Aquí vemos el estribo para conectarse con las estructuras más internas. En el laberinto vemos la ventana oval y vemos la ventana redonda. La ventana redonda no tiene conexión con otra estructura, sino que le sirve como para poder movilizarse el líquido, que vamos a hablar dentro de poco, dentro de esta estructura. Aquí lo vemos. ¿Qué estructura estamos hablando? En el laberinto vamos a tener tres rampas, una rampa media, una rampa superior y una rampa inferior. La rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media, que es donde están las células funcionales de la audición. Vamos a ver la anatomía funcional de la vía auditiva. La anatomía funcional de la vía auditiva empieza en el laberinto. Aquí tengo la rampa vestibular. La rampa vestibular tiene conexión directa con la ventana oval y la rampa timpánica va a tener comunicación directa con la membrana redonda. Entre las dos vemos la rampa media. En la rampa media es donde están las células funcionales de la audición. La rampa vestibular y la rampa timpánica en la parte superior están unidas, se unen a través de un espacio que se llama helicotrema. La rampa vestibular y la rampa timpánica tienen una composición de líquido muy parecido al líquido extracelular, donde la mayor concentración la tiene el sodio. En cambio, la rampa media tiene una composición muy parecida al líquido intracelular, donde el catión más importante es el potasio. Entonces, en la rampa media tiene un alto contenido de potasio. Aquí lo vemos, esta estructura, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Y en esta rampa media voy aquí a tener las células ciliadas, que son unas células ciliadas que se encargan de la transducción de ese impulso que en el primer término era físico, ahora se va a convertir en un estímulo eléctrico. El laberinto membranoso es un saco complejo ubicado en el interior del laberinto óseo. Es una cavidad que está en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto membranoso consiste en un órgano sensitivo auditivo. Ahí está la cóclea. Acuérdense que hablamos también que estaba la parte vestibular. Los órganos sensitivos que está colocado acá están colocados en lo que conocemos como la rampa media.
La cóclea es una estructura espiral de casi 30 milímetros de longitud. Las células ciliadas se ubican en ese órgano que también se llama órgano de Corti. El órgano de Corti es una porción especializada del conducto coclear que descansa sobre la membrana basal. Las células ciliadas del órgano de Corti están cubiertas por la membrana tectoria o tectorial. Aquí la vemos. La membrana tectoria o membrana tectorial. La membrana basal, las células ciliadas y la membrana tectoria en conjunto forman el aparato básico de la transducción auditiva. Ahí se encuentran dos tipos de células. Unas células que se conocen como ciliadas internas y otro grupo de células que se conocen como ciliadas externas. Las células ciliadas internas tienen una disposición en una sola columna. En cambio, las células ciliadas externas están dispuestas en 3 o 4 columnas. Aunque hay menos células pilosas ciliadas internas que externas, casi 3.500 en comparación con las 12.000 que son las externas, las células ciliadas internas participan en la discriminación de la frecuencia y en otras discriminaciones finas de la audición. Esto es porque la mayor parte de las axones de la visión coclear del octavo nervio craneal inervan las células piliosas internas. Cada célula ciliada interna recibe inervación de hasta 10 fibras nerviosas auditivas y cada fibra auditiva establece contacto solo con una o con unas cuantas células ciliadas internas. Esto constituye un sistema de alta resolución, al igual que la inervación de la punta de los dedos o de la fobia que vimos en capítulos anteriores. Por el contrario, solo una pequeña fracción de fibras de las células nerviosas auditivas da inervación a las células ciliadas externas. Cada fibra se ramifica para establecer contacto con múltiples células ciliadas externas. Se ha demostrado que las células ciliadas externas son estructuras eferentes importantes que modulan la sensibilidad del órgano de Corti. Cuando el estímulo llega, y aquí vemos esta imagen, cuando hay un choque en el estribo, esto lo que hace es mover, dependiendo la intensidad, esta membrana basal desde la rampa vestibular a la rampa timpánica. Cuando hay un choque, se estimulan estas células, tanto la interna como las externas, producen un golpe, una fuerza de cizallamiento hacia arriba y hacia abajo para producir estimulación de los cilios de las células ciliadas, ciliadas. Aquí lo vemos. Ok. Estas células ciliadas tienen una disposición de dentro de menor a mayor. El mayor cilio se llama kinetocilio. Los demás cilios se llaman sinocilios. Cuando la fuerza va de menor a mayor, cuando va desde el cilio más pequeño al cilio más alto, se abren canales que son canales de potasio y se produce la despolarización. Cuando la fuerza del líquido va de mayor a menor, se produce un cierre de los canales de potasio y se va a producir una hiperpolarización. Acordándonos que siempre son calcio dependientes. Acuérdense que cuando viene el potencial de acción, luego tiene que entrar calcio, siempre calcio, para que se libere el neurotransmisor. Aquí lo vemos con mayor detalle. Se abren los canales, de menor a mayor se despolariza, de mayor a menor
se hiperpolariza. Bueno, ya que luego que se produce la estimulación de este órgano de Corti, voy a la primera neurona de la vía de la audición, que es el nervio coclear o nervio o ganglio espiral, que es la primera neurona de la audición. Aquí vemos en esta imagen un esquema de cómo funciona, cómo es la vía de la audición. Vamos a explicarlo en detalle próximamente. Tenemos el ganglio de Corti o ganglio espiral o ganglio auditivo, que va a formar el nervio auditivo, que va al núcleo coclear a nivel del tallo encefálico, en el bulbo específicamente, luego la oliva superior, de la oliva superior voy al colículo inferior, luego al geniculado medial y la corteza auditiva que queda en la parte superior y medial del lóbulo temporal. Entonces, los núcleos cocleares en realidad son tres: ventral y dorsal. Los ventrales son anteroventral y posteroventral, y luego el dorsal. Estos tres núcleos cocleares se van luego a tener una disposición muy diferente si se habla del núcleo anterior o si hablamos de los núcleos dorsales o posteriores. Los núcleos anteroventral y posteroventral se van a tener conexión con la oliva superior u oliva protuberancial. De ahí forma un fascículo que se llama el lemniscus lateral. El núcleo dorsal va a tener una conexión directa, no va a ser conexión con el complejo olivar superior, sino que va directamente al núcleo geniculado medial. Del geniculado medial voy hacia la corteza auditiva en el lóbulo temporal, en el área 41 de Brodmann y el área gnóstica, que es el área 42 de Brodmann. En la parte posterior vemos el área de Wernicke, área muy importante en la conexión auditiva con lenguaje. Aquí vemos el esquema de cómo es la vía principal de la audición. El núcleo coclear anteroventral, en realidad tengo conexiones contralaterales con la oliva superior o protuberancial para a través de ahí tener conexiones de sonidos de frecuencias bajas y conexiones de sonidos con frecuencias altas. Aquí vemos el esquema. Aquí tenemos núcleo olivar superior y el lemniscus lateral, que forman todos estos fascículos buscando al colículo inferior que se encuentra en el mesencéfalo. Aquí lo vemos. Ok, muy semejante a como es la vía visual, donde cuando vimos vía visual había una vía que le decíamos para el qué de las cosas y el otro para el dónde de las cosas. La vía auditiva tiene la misma característica. Aquí tengo el área 41, el área 42 de Brodmann. Entonces tengo una vía que vía del qué o del reconocimiento del sonido, que va a buscar al lóbulo frontal, especialmente a la corteza premotora ventral y a la corteza orbitofrontal. Esto es para el qué de las cosas que uno oye, para reconocimiento. En cambio, la vía del dónde de las cosas va a tener una vía
que parte de las partes gnósticas auditivas, pero va a buscar el lóbulo parietal, especialmente a la corteza parietal posterior, y de ahí vienen o salen fibras o fascículos buscando la corteza dorsolateral, premotora y prefrontal del lóbulo frontal.